Existen varios tipos de órdenes en Binance que básicamente son instrucciones que podemos enviar al exchange para comprar o vender criptomonedas. Cada una de estas órdenes funciona con diferentes condicionales para poder ejecutarse, lo que te permitirá establecer tus propias estrategias de trading para operar de manera eficiente. Para entender cómo funcionan los diferentes tipos de órdenes en Binance, debemos de comenzar desde la más simple, la orden de mercado. Este tipo de orden se utiliza para comprar o vender de manera inmediata, es decir, al precio actual del mercado. Para entender mejor esto, demos un vistazo a la izquierda en la pantalla de Trading Spot, donde veremos el libro de órdenes. Aquí se van colocando todas las órdenes de los traders, tanto para compra como para venta. En la parte central encontraremos el precio actual de la criptomoneda que estemos visualizando, es decir, el precio de mercado. En la parte inferior en color verde se encuentran todas las órdenes de los traders que quieren comprar esta criptomoneda a un precio más bajo. Por encima en color rojo están definidas todas las órdenes de venta de los traders que buscan vender a un precio más alto, lo que seguramente se traducirá en alguna ganancia para ellos. Cuando ejecutes una orden de mercado, debes de saber que vas a comprar o vender de manera instantánea al precio actual de mercado, es decir, a este precio. Este tipo de orden no genera liquidez al mercado. Recordemos que la liquidez es la facilidad con la que un activo puede ser comprado o vendido en el mercado. Un mercado líquido es aquel en el que hay una cantidad suficiente de compradores y vendedores dispuestos a realizar transacciones de manera rápida y eficiente. Una orden de mercado, por el contrario, necesita tomar liquidez del libro de órdenes para poder completarse, lo que también se traduce en pagar comisiones más elevadas, ya que Binance tiene que intervenir para poder completar tu orden de manera automática. Para ejecutar este tipo de órdenes, vamos a dirigirnos a la parte inferior del gráfico en el apartado de Trading Spot y luego seleccionamos la opción que dice Market. En este ejemplo estoy operando con el par de Bitcoin y USDT, por lo tanto en la casilla que dice total deberemos colocar la cantidad de USDT que estamos dispuestos a intercambiar por Bitcoin. Un poco más arriba veremos nuestro saldo disponible en nuestra billetera Spot. En este momento no tengo USDT en mi billetera Spot, pero sí en mi billetera de fondos. Si este es tu caso, que también tengas saldo disponible en alguna otra billetera, lo que debes de hacer es lo siguiente. Vamos a dar clic en el signo más al costado de nuestro saldo disponible y se nos abrirá esta ventana. Aquí tendremos varias opciones para fondear nuestra cuenta, pero la que me interesa ahora es la transferencia interna, ya que me permitirá pasar fondos desde una billetera a otra dentro de mi propia cuenta de Binance. Entonces voy a seleccionar la primera opción y, como les decía, yo tengo USDT en mi billetera de fondos que deseo transferir a mi billetera Spot, así que seleccionamos en ese orden las billeteras y luego en la parte de abajo la criptomoneda o dinero fiat que queremos transferir. Finalmente la cantidad y luego damos clic en confirmar. Con esto ya podremos hacer uso de nuestros fondos. Ahora escribimos la cantidad de USDT o bien deslizamos la barra de la parte inferior para elegir un porcentaje del total que tenemos en nuestro saldo disponible. También tenemos la posibilidad de elegir la cantidad exacta de criptomonedas que deseamos comprar, pero ya dependerá de ti de cómo te acomode mejor. En mi caso lo voy a dejar en total y voy a colocar esta cantidad de USDT. Damos clic en comprar BTC y nuestra orden será ejecutada de manera inmediata sin importar que el precio de nuestro activo suba o baje. Si bajamos aún más sobre esta pantalla, encontraremos nuestro historial de operaciones, donde podremos encontrar todos los movimientos que hayamos realizado. Aquí veremos algunos detalles interesantes, como por ejemplo la comisión de nuestra operación y el rol que tomamos en el mercado. Los takers son aquellos traders que toman la liquidez existente en el libro de órdenes para poder comprar o vender inmediatamente. Estos traders suelen pagar más comisiones porque están tomando la liquidez disponible en el mercado en lugar de agregarla. Las órdenes de mercado, como ya lo vimos, necesitan tomar liquidez del libro de órdenes para poder ejecutarse al instante. Por lo tanto, cuando operamos con estas órdenes, nos convertimos en takers del mercado. Para la venta, el proceso funciona exactamente igual, con la única diferencia de que vamos a colocar la cantidad de Bitcoin que queremos pasar a USDT y luego daremos clic en el botón rojo que dice vender. Las órdenes limit son aquellas que se generan en el libro de órdenes para comprar o vender un activo a un precio específico. Para crear una orden limit debemos establecer un precio en el que estemos dispuestos a comprar o vender. Luego, nuestra orden se generará en el libro de órdenes y solo se ejecutará si el precio de mercado alcanza nuestro precio límite. A diferencia de las órdenes de mercado, una orden límite te da más control sobre el precio de ejecución, ya que no tienes que supervisar el mercado las 24 horas del día ni preocuparte por perder una oportunidad de compra o venta mientras duermes. Una vez creada la orden, permanecerá en el libro de
órdenes hasta que se ejecute o hasta que sea cancelada. La desventaja más grande de este tipo de órdenes es que no siempre garantizan su ejecución, sobre todo cuando el precio del activo presenta mucha volatilidad y se mueve muy bruscamente. Ya veremos esto un poco más adelante. Para programar estas órdenes, nuevamente vamos a ir a la parte inferior y luego a la opción que dice Limit o en este caso Límite. En la casilla que dice Precio, colocaremos la cantidad que estamos dispuestos a pagar en USDT para adquirir nuestras criptomonedas. Por ejemplo, el precio actual de Bitcoin es de unos 64.300 USDT aproximadamente, pero estoy convencido de que se espera una corrección del precio muy pronto y que puede llegar a caer hasta los 60.000 USDT. Así que coloco 60.000 USDT para que cuando el precio llegue a ese valor, mi orden se ejecute y así habré comprado Bitcoin a un mejor precio. Luego escribiremos ya sea la cantidad de BTC que vamos a comprar o bien el total de USDT que estamos dispuestos a intercambiar por Bitcoin. Al escribir en cualquiera de las dos casillas se afecta a la otra dándonos la conversión de manera automática. Por ejemplo, si yo coloco aquí cualquier cantidad de Bitcoin en la parte de arriba, automáticamente me da la conversión en la parte de abajo. Para mí se me hace mucho más sencillo colocar directamente la cantidad de USDT en la parte de abajo y luego damos clic en comprar BTC. Vemos como la orden ha sido programada, sin embargo no será ejecutada hasta que el precio de nuestro activo alcance nuestro precio límite que definimos al crear la orden. Si en la parte del gráfico no te aparecen tus órdenes de compra abiertas, debes ubicar este icono aquí en la parte superior y luego habilitar la opción que dice órdenes abiertas. Y también puedes habilitar, si lo deseas, el historial de órdenes. Ahora sí, en la parte del gráfico ya podemos visualizar la orden que establecí hace un momento. Si nos deslizamos hacia abajo sobre esta pantalla, podremos ver en el apartado de órdenes abiertas todas las órdenes que tengamos programadas y pendientes por ejecutarse. Desde aquí también podríamos cancelar estas órdenes en cualquier momento. Debo mencionar que los fondos que hayamos comprometido para hacer esta operación de compra a partir de ahora estarán bloqueados. Es decir, que no podremos disponer de estos recursos porque los tenemos comprometidos para ejecutar esta orden límite. Sin embargo, si procedemos con la cancelación de nuestra orden, nuestros fondos volverán a estar íntegros y nuevamente disponibles para retirarlos, hacer trading o cualquier otra operación con ellos. Por ejemplo, en este caso, en mi saldo disponible tengo aproximadamente $5.50, pero si doy clic en cancelar esta orden, nuevamente veremos cómo mi saldo disponible aumenta y me devuelve los fondos que yo tenía comprometidos. Siempre y cuando la orden no se alcance a ejecutar, no pagaremos ninguna comisión. Podemos programar cuantas órdenes límite como queramos y asimismo cancelarlas sin que nada de esto nos cueste un centavo. Por el contrario, cuando el precio de nuestra criptomoneda alcance el precio límite que nosotros establecimos, la orden se completará y será ejecutada. Si nos vamos al historial de órdenes, podremos ver los detalles de la ejecución. En este caso, yo voy a mostrar un ejemplo anterior, por ejemplo este de aquí, que fue con una orden límite, y nuevamente podremos ver los detalles de la ejecución, como la comisión y el rol que tomamos con esta orden, que en este caso es Maker. Los Makers son aquellos traders que especifican un precio máximo para comprar o un precio mínimo para vender. Estos traders suelen pagar menos comisiones debido a su contribución a la liquidez del mercado, ya que al agregar órdenes al libro de órdenes están ayudando a crear liquidez. Por lo tanto, al operar con este tipo de órdenes también creamos liquidez y nos convertimos en makers del mercado. Mientras la orden siga abierta y pendiente por ejecutarse, podemos modificar tanto el precio límite como la cantidad. Si consideramos que el precio seguirá bajando, podemos mover nuestro precio límite a un precio más bajo. O también podemos modificar la cantidad de criptomonedas que deseamos comprar. Aparecerá la ventana de confirmación y simplemente confirmamos. Para vender con una orden límite, el proceso es el mismo. La única diferencia es que buscaremos establecer un precio mayor al precio actual o mayor al precio de compra de nuestras criptomonedas, ya que se supone que queremos vender más caro para poder obtener ganancias. Nuevamente seleccionamos la cantidad de USDT y luego damos clic en vender. Y como podemos apreciar nuevamente en el gráfico, vemos como nuestra orden límite ha sido generada y ahora la podemos visualizar al precio que elegimos. También podemos cancelar estas órdenes dando clic aquí en esta X en la parte del gráfico. Un dato curioso con este tipo de orden es que si elegimos comprar, por ejemplo, a un precio más caro, evidentemente es algo que no nos beneficia, muy por el contrario nos perjudica, porque siempre la idea será comprar más barato para posteriormente vender más caro. Pero si por alguna extraña razón decidimos establecer un precio de compra más caro que el actual, por ejemplo en este momento Bitcoin se encuentra
en 64.600 aproximadamente, voy a poner una orden de compra más arriba en 68.000 USDT, por ejemplo, y doy clic en comprar. Aquí simplemente me da una advertencia diciéndome que el precio presenta un 5% de diferencia con respecto al precio de mercado. Simplemente doy clic en continuar y vemos cómo no se espera que el precio suba para poder hacer la compra, sino que se compra de manera inmediata. Pero ¿por qué sucede esto? Esto pasa porque una orden limit siempre será completada si el precio establecido es igual o mejor. Lo mismo para una orden de venta. Si yo elijo vender más barato y trato de crear la orden, por ejemplo, voy a colocar 60.000 USDT y voy a colocar el 100% y doy clic en vender. Nuevamente continuar y no se va a esperar a que el precio baje porque es algo que no conviene al usuario. Si hago esto, entonces mi orden será completada y ejecutada al momento debido a que el precio actual del mercado es mejor para vender ahora que el precio que yo definí en limit. Es decir, que se estaría ejecutando como si fuera una orden de mercado. De manera similar a las órdenes limit, las órdenes stop limit también se pueden programar para ejecutarse a un determinado precio. La diferencia es que la orden stop limit consta de dos partes, el precio stop y el precio límite. El precio stop actúa como un activador, una alerta o un disparador, como le quieras llamar. Una vez que se alcanza el precio stop, se activará automáticamente una orden limit que será colocada en el libro de órdenes. El precio limit es el precio al que quieres que se ejecute tu orden después de que se active. Este tipo de órdenes es muy útil en periodos de mucha volatilidad, sobre todo cuando quieres bloquear las ganancias no realizadas o minimizar las posibles pérdidas. Pero veamos el siguiente gráfico de BNB USDT para entenderlo mejor. En ocasiones el mercado se mueve muy rápido en breves periodos de tiempo, lo que dificulta operar con precisión. Supongamos que se programa una orden limit común y corriente para comprar en los 510 USDT. Pero como lo podemos ver en estos momentos, el mercado está teniendo mucha volatilidad, por lo que es muy posible que cuando el precio pase por los 510 USDT, lo haga de una manera tan rápida y brusca que nuestra orden ni siquiera alcance a ejecutarse. Entonces, en una orden stop limit, vamos a definir primero un stop, para que cuando el precio de nuestro activo toque este valor, inmediatamente va a crear una orden limit y le ingresará al libro de órdenes. La ventaja de colocar un precio stop es que estamos avisando con anticipación que el precio de nuestro activo se está acercando al valor en el que queremos comprar o vender. Es por esto que el stop debe de estar un poco más arriba que el precio que coloquemos en limit si queremos comprar. Recuerda, el stop es simplemente un activador o una señal y el limit es el valor al que queremos comprar o vender, es decir, el valor al que será finalmente ejecutada la orden. Entonces, para una compra, actualmente el precio de BNB cotiza en los 552 USDT. La idea es comprar más barato, por lo que vamos a definir un precio stop en los 540 USDT. Este sería nuestro activador para que cuando el precio toque este valor, nos mande finalmente una orden limit para comprar en los 520 USDT, por decir un ejemplo. Finalmente colocamos la cantidad de USDT que vamos a intercambiar y damos clic en comprar. En la ventana de confirmación de la orden nos pone una pequeña leyenda en la parte inferior que nos dice que si el último precio cae por debajo de 540 USDT, una orden de compra por 0.013 BNB al precio de 520 USDT, que fue nuestro precio limit, será colocada. Damos clic en continuar y en la parte inferior aparecerá nuestra orden abierta, al igual que con las órdenes limit. Sin embargo, la diferencia es que esta orden incluye un condicional donde nos dice que el precio debe de ser menor o igual que 540 USDT para que finalmente se ejecute cuando el precio llegue a 520 USDT. Ahora, hasta aquí espero que todo bien, pero este tipo de órdenes también pueden usarse para aprovechar tendencias alcistas. Por ejemplo, volviendo a la parte del gráfico, supongamos que nuestro análisis técnico indica que una tendencia alcista podría iniciar si el precio supera los 600 USDT, porque estamos viendo una resistencia en esa zona. Entonces, si el precio rompe esa resistencia, pues iniciaría esta tendencia alcista. Entonces, podemos colocar una orden stop limit de compra para abrir una posición en caso de que este escenario tenga lugar. Vamos a ejemplificarlo y nos vamos a ir a la parte inferior. Para ello, estableceremos un precio stop en 600 USDT, que sería la zona de resistencia, y el precio limit en 600
605 USDT. Es decir, en cuanto BNB alcance los 600 USDT, se crea una orden limit de compra de BNB a 605 USDT. ¿Y por qué configurarla de esta manera para comprar aparentemente a un precio más caro? Pues debemos de saber que nuestra orden puede completarse con un precio de 605 o menos, ya que debemos de tener en cuenta que 605 USDT es nuestro precio límite, por lo que si el precio de mercado subiera rápidamente por encima de ese precio, nuestra orden podría no ser ejecutada. Vamos a verlo gráficamente para entenderlo mejor. Esta línea discontinua en color verde representa mi precio stop que establecí en los 600 USDT y tracé manualmente una línea amarilla alrededor de los 605 USDT, que sería el precio límite de compra. Si el precio a partir de aquí se llegara a disparar en un escenario hipotético por encima de todos estos valores, lo que pasaría es que primero se activaría mi precio stop en este valor, generando en ese momento mi orden limit un poco más arriba, como lo vimos en 605. Y recordemos que una orden limit siempre se va a ejecutar si el precio de mercado es igual o mejor. En este caso, como queremos comprar, si el precio es más barato o se encuentra dentro de esta zona un poco más abajo, pues sería un precio de compra mejor, por lo que nuestra orden de compra será ejecutada dentro de este intervalo. Ahora, ¿qué pasaría si lo hubiéramos hecho a la inversa? Es decir, si hubiéramos puesto nuestra orden limit un poco por debajo de nuestro precio stop. Si el precio hubiera subido con fuerza en una tendencia alcista rápidamente, al pasar por los 600 USDT se hubiera activado nuestro stop y la orden limit hubiera sido generada en los 595 USDT, lo cual no hubiera tenido sentido porque al pasar por el stop, si el precio no se regresa y continúa en tendencia alcista, pues nuestra orden limit nunca hubiera sido ejecutada. Para una orden de venta, imaginemos que compramos en algún punto del pasado BNB a 520 USDT y en este momento se encuentra en 550 aproximadamente. Es decir, que en este momento estamos en ganancias. Podemos entonces prevenir pérdidas en caso de que el precio se dé la vuelta en nuestra contra y vaya en retroceso. Para hacer esto, vamos a crear una orden stop limit con un precio stop de 525 USDT y un precio limit de 520, que fue originalmente nuestro punto de entrada, por lo que si el precio alcanza los 525 USDT, se va a generar una orden limit para vender BNB a 520. En este caso, nuestra orden podría completarse con un precio de 525 o más, previniendo así posibles pérdidas si el precio retrocede aún más. De nuevo, si lo vemos gráficamente, tiene más sentido. Lo que queremos aquí es prevenir pérdidas. Tal como lo decíamos, supongamos que compramos en este punto a 520 USDT. Justo en este momento estamos en ganancias por ahí de los 550. Si el precio continúa al alza, pues no hay ningún problema porque seguiríamos teniendo ganancias. Pero en cambio, si a partir de aquí tenemos un movimiento brusco a la baja, lo que pasaría con nuestra orden stop limit es que nuestro precio stop se activaría en este punto en los 525 USDT. Cuando nuestro stop se active, va a generar una orden limit en los 520 USDT. Pero como el precio en toda esta zona es mejor para vender que 520 USDT, entonces nuestra orden será completada en algún punto de toda esta zona, previniendo así una pérdida más grande si es que el precio sigue bajando todavía más. Lo único que tienes que tener en cuenta es que solo se ejecutará cuando primero alcance el precio stop. Esto significa que la orden limit solo se completará si el precio de mercado alcanza tu precio limit o uno mejor. Como en una orden de venta siempre es mejor vender más caro, entonces si establecimos una orden limit aquí, tu orden será ejecutada si el precio está de aquí hacia arriba. Y a la inversa para una orden de compra. Si tu orden alcanza el precio stop, pero el precio de tu activo no alcanza el precio límite que estableciste, tu orden límite permanecerá abierta. Pero si se alcanza el precio stop y el precio de mercado no es igual o mejor que tu precio límite, entonces tu orden límite permanecerá abierta. El siguiente tipo de orden podemos encontrarla nuevamente en el apartado de Spot y luego yendo a este menú desplegable. Una orden OCO nos brinda la posibilidad de colocar dos órdenes al mismo tiempo. Significa one cancels the other, una cancela a la otra, y combina una orden limit con una orden stop limit.
pero solo puede ejecutarse una de ellas. Esto significa que en cuanto una de las órdenes se ejecuta parcial o totalmente, la otra se cancela automáticamente. Ambas órdenes generadas serán del mismo tipo, ya sea de compra o venta, es decir, no puedes combinar una orden de compra y al mismo tiempo una orden de venta. Considera también que si cancelas una de las órdenes generadas, todo el par de la orden OCO se cancela. Pero veamos un ejemplo para terminar de comprenderlo. Para evitar confusiones, solo toma en cuenta que la primera casilla que dice precio actuará como una orden limit común y corriente, mientras que las dos siguientes casillas actuarán como una orden stop limit. Analicemos el siguiente gráfico con el indicador de las bandas de Bollinger. Este indicador lo podemos encontrar en este icono de aquí y luego escribiendo bandas de Bollinger. Lo seleccionamos, cerramos la ventana y ya lo tenemos en el gráfico. Por lo general, cuando se presenta un estrechamiento entre los límites inferior y superior de las bandas, es un indicativo de que el precio se moverá en gran medida, ya sea al alza o a la baja, por lo que podríamos establecer aquí una orden OCO al visualizar dos posibles escenarios. Esto solamente es un ejemplo para ver este tipo de orden, ya que en la práctica debemos de ayudarnos de otros indicadores técnicos, además de otros tipos de análisis para establecer nuestros propios escenarios. Aclarado esto, vamos a ir a la parte inferior para definir nuestra orden OCO. El primer escenario es que el precio se vaya a la baja. Recordemos que seguimos visualizando el par de BNB y USDT, y actualmente el precio de mercado está en los 552 USDT, con lo cual lo más lógico sería establecer una orden limit a un precio de 510 USDT para que se ejecute más tarde cuando el precio se mueva, y si alcanza ese valor entonces habremos comprado más barato. Entonces colocaremos aquí nuestro precio de compra de 510 USDT. El segundo escenario es que el precio se dispare al alza iniciando una nueva tendencia alcista. Naturalmente vamos a querer aprovechar este movimiento al alza, por lo que podríamos analizar nuestro gráfico para buscar una resistencia. Vemos como toda esta zona de aquí de hecho actúa como una resistencia. Sin embargo, el precio en este punto se disparó hasta los 630 USDT aproximadamente, y aún así el precio se fue a la baja. Entonces vamos a determinar para este ejemplo que si el precio llega a romper los $640, la tendencia cambiará a un mercado alcista, por lo que podemos programar entonces un precio stop con el valor de dicha resistencia y que finalmente ejecute la compra si el precio llega a 650 USDT. Entonces vamos a volver para colocar estos valores en nuestra orden OCO. Recordemos que queremos comprar al alza, por lo cual determinamos que el precio stop se encuentra en los 640 USDT, que sería nuestra resistencia. Finalmente ejecute la compra si el precio llega a los 650 USDT. Por último colocaremos la cantidad de USDT, que en mi caso voy a colocar 10 USDT. que sería la cantidad que queremos intercambiar por nuestro activo para cualquiera de las dos órdenes que definimos, tanto si BNB cae a este precio como también si empieza a cotizar por estos valores. Damos clic en comprar y más abajo veremos nuestras dos órdenes abiertas. Debes de recordar que aquí establecimos una cantidad de 10 USDT, lo que se ve reflejado en nuestra orden Stop Limit, donde el precio es más caro. Por supuesto, menos las comisiones me queda en 9.9 USDT. Pero por otra parte, en nuestra orden Limit, como la establecimos para comprar a un precio más bajo, pues comprar esta cantidad de BNB no costará 550 USDT, sino que solo nos costaría 510. Por lo que si tú quisieras comprar más cantidad de criptomonedas, tendrías que aumentar el tamaño de tu orden para que si el precio cae, termines comprando más. Por otra parte, si el precio sube, te estaría costando esta cantidad. Otro detalle importante es que en este tipo de orden no nos permite editar ninguno de los valores que definimos, por lo que si queremos cambiar algo, es forzosamente necesario que eliminemos las dos órdenes para establecer los valores desde el inicio. Gráficamente, en la parte superior, vamos a quitar el indicador de las bandas de Bollinger, y esto es aún más fácil de interpretar, ya que estarán marcados los dos escenarios que establecimos para que la compra se ejecute. Si el precio cae a este valor, nuestra orden será completada y la de arriba se cancelará automáticamente. Pero si el precio se da la vuelta e inicia una nueva tendencia alcista, entonces nuestra orden será completada si se alcanza este valor, y simultáneamente la orden de abajo será cancelada. Y tal y como lo vimos en la teoría, si cancelo una, automáticamente la otra también será cancelada.
Para una orden de venta se vuelve aún más interesante, ya que naturalmente lo que buscamos siempre es vender más caro para aumentar nuestras ganancias. Recordemos nuevamente que esta casilla funciona como una orden limit y estas dos debajo serán nuestra orden stop limit. Con una orden OCO podemos establecer nuestra primer orden de venta en la primera casilla, que funcionará como un take profit. Es decir, aquí vamos a establecer cuánto queremos ganar. Por ejemplo, imaginemos que compramos a precio de mercado. Actualmente BNB se cotiza en 553 USDT. Si queremos establecer una ganancia del 10%, veamos cuánto es. Vamos a ir a la parte del gráfico y seleccionamos el icono de la pequeña regla que aparece en el costado izquierdo. Vemos que a partir del precio actual de mercado, el 10% de ganancia se encontraría por los 609. Vamos a cerrarlo en 610 USDT. Si a ti no te aparecen los mismos iconos en la parte izquierda como a mí, probablemente estés visualizando el gráfico original y no en el apartado de TradingView. A mí me agrada más trabajar con el gráfico de TradingView. Entonces, a partir de aquí, un 10% de ganancias se encuentran aproximadamente en los 610 USDT. Entonces, nuevamente recordemos que esta orden limit actuaría como nuestro take profit. Ahora queremos protegernos por si el precio se gira en nuestra contra y comienza a retroceder. Para evitar tener pérdidas muy grandes, vamos a necesitar un stop loss, por lo que aquí la ventaja es que nosotros podemos determinar cuánta pérdida estamos dispuestos a aceptar. Volviendo a nuestro gráfico, digamos que estoy dispuesto a aceptar una pérdida de hasta el 5%. Nuevamente vamos a medir este porcentaje y vemos que el 5% se encuentra por ahí aproximadamente de los 525 USDT. Así que nuevamente vamos a tomar esa referencia y vamos a colocar el stop en los 525 USDT para finalmente colocar nuestro límite un poco más abajo, digamos en 520 USDT. De esta manera, si el precio alcanza mi stop, activará una orden límite de venta en 520 USDT, con lo cual habremos conseguido una pérdida del 5%, pero protegiéndonos por si el precio continúa cayendo aún más. Al igual que con el ejemplo que hicimos cuando vimos el tipo de orden stop loss, con una orden OCO ya podremos visualizar en el gráfico las dos órdenes de venta abiertas, tanto nuestra orden límite en la parte superior como nuestra orden stop limit en la parte inferior. Si el precio desde este punto se llegara a disparar al alza y en algún punto se cruzara con mi orden limit, entonces habremos vendido aquí arriba generándonos ganancias y actuando nuestra orden limit como un take profit. Por otra parte, si ocurre un escenario adverso, estaremos preparados por si el precio se da la vuelta y se va en nuestra contra. Lo que pasaría primero es que primero el precio tocaría nuestro stop, generando en este punto nuestra orden limit un poco más abajo en los 520 USDT. Sin embargo, para una orden de venta, como el precio es más caro y mejor vender para nosotros en toda esta zona, entonces si el precio cae muy bruscamente por debajo, nosotros tendremos más posibilidad de vender en toda esta zona entre los 520 y los 525 USDT. Así no importará si el precio experimenta estos cambios bruscos, como por ejemplo estas grandes mechas que podemos ver en estos momentos donde el precio experimenta una gran volatilidad. Si esto llegara a ocurrir, tendremos una mayor posibilidad de vender, ya que estaremos preparados para una venta en toda esa zona. Aquí ya dependerá de cada trader los porcentajes de ganancias y pérdidas que esté dispuesto a manejar. En el panel de la izquierda, si seleccionamos este icono de aquí y seleccionamos la herramienta de posición larga, colocamos el punto de inicio justo en el precio actual de mercado y luego podremos ajustar el límite superior y el límite inferior para establecer nuestro beneficio y determinar nuestra pérdida. En este caso yo establecí un take profit de aproximadamente el 10% y un stop loss del 5%, lo que finalmente me da una relación beneficio-pérdida mayor a 2. Pero esto ya dependerá de tu propia gestión del riesgo. Teniendo todo esto en cuenta, voy a cerrar la parte del gráfico y vamos a dirigirnos a la parte inferior de la pantalla, donde veremos ambas órdenes de venta creadas. En este caso, la de abajo sería nuestra toma de ganancias y la de arriba actuará como nuestro stop loss. Al igual que con la orden de compra, veremos que las cantidades de USDT son distintas, debido a que esta cantidad de BNB a este precio equivale a 8.8 USDT, pero la misma cantidad de BNB a este precio equivale a 10.4 USDT. Si quieres que aquí venda más, entonces tendrías que aumentar el total de la venta. En resumen, una orden OCO te permite crear dos órdenes de compra o dos órdenes de venta al mismo tiempo. Cuando una de ellas se cumpla, la otra será automáticamente cancelada. La orden Trading Stop podemos encontrarla en este menú desplegable y es personalmente la más difícil de explicar, pero ya verás que es fácil de entender. Este tipo de orden es muy similar a una orden Stop Limit. Sin embargo,
pero en este caso nuestra orden se moverá a la par junto con el precio si este se mueve a nuestro favor y se cerrará automáticamente si el precio se gira en nuestra contra, lo que nos permitirá maximizar ganancias y minimizar las pérdidas. Para este caso, pienso que se entiende mejor si comenzamos explicando una orden de venta, así que teniendo en mente esto, vamos a la parte del gráfico. Supongamos que anteriormente hemos hecho una compra en este punto de aquí a precio de 520 USDT, por lo que ahora tenemos una ligera ganancia y estamos buscando vender. Una orden trailing stop nos permitirá definir un porcentaje denominado distancia de trailing, que en términos generales será el porcentaje que estamos dispuestos a perder si el precio se va en nuestra contra. Por ejemplo, supongamos que establecemos un 3%, que sería aproximadamente en este punto de los 536 USDT. Este sería mi trailing stop del 3%, por lo que si activo una orden trailing stop de venta a partir de este punto, me va a terminar vendiendo si el precio retrocede un 3% justo en este punto. Pero ¿qué pasa si por ejemplo el precio comienza a subir? La gran ventaja de una orden trailing stop es que si el precio de nuestro activo sube, automáticamente el stop loss que habíamos definido en un 3% hará un seguimiento del precio y subirá con él. Siempre un 3% por debajo, que fue lo que definimos. Sin embargo, si el precio baja nuevamente, digamos que retrocede un 2%, entonces nuestro stop loss no bajará con él, sino que se mantendrá en el mismo nivel. Pero si el precio vuelve a subir nuevamente, entonces nuestro stop loss sí volverá a subir con él, manteniendo siempre una distancia del 3% por debajo. Y seguirá esta misma dinámica hasta que llegue el momento en el que finalmente el precio de nuestro activo baje un 3% o más, lo que ocasionará que se cruce con nuestro stop loss y será entonces que nuestra orden de venta será ejecutada. Como podemos ver, hemos maximizado las ganancias, ya que si hubiéramos colocado una orden limit de venta manualmente en este punto, por ejemplo, es verdad que hubiéramos tenido una ganancia, pero se habría desaprovechado toda esta subida. Para ejemplificarlo, volvamos nuevamente al apartado de Trading Spot en la parte inferior, donde primeramente deberemos de colocar una distancia de trailing que, como ya lo vimos, será el porcentaje que estamos dispuestos a perder o la distancia que habrá entre nuestro stop loss y el precio. Voy a colocar un 3% al igual que en el ejemplo que estábamos haciendo, y a continuación debemos de colocar un precio límite. Este valor será el precio al que nosotros queremos vender, pero ojo, no necesariamente se venderá a ese precio y esto lo veremos más adelante. Pero siguiendo con el ejemplo, se supone que queremos vender más caro. Sin embargo, para una orden trailing stop de venta como en este caso, vamos a colocar un precio mucho más abajo. En este caso voy a colocar cualquier cantidad. Por ejemplo, si está el precio de mercado a 549 USDT, voy a colocar a 500 USDT. Ya veremos el porqué de esto. Y finalmente la cantidad que estamos dispuestos a vender. En este caso yo voy a colocar el 100%. Y si damos clic en vender, la orden será generada y en automático comenzará a hacer el seguimiento desde este preciso momento. Pero tenemos también la opción de colocar un precio de activación. Si marcamos esta casilla, podremos colocar un valor que, tal como su nombre lo indica, será nuestro activador para que cuando el precio de nuestro activo toque este valor, a partir de ese momento comience a hacer el seguimiento del precio. En mi caso lo voy a desmarcar para que el seguimiento del precio comience a partir de ahora. Damos clic en vender y nos va a aparecer esta pequeña ventana de confirmación donde nos aparece la leyenda en la parte de abajo y nos dice que la orden se activará de inmediato con el último precio. Si el precio baja un 3% con respecto al precio más alto, se enviará al libro de órdenes una orden con límite para vender esta cantidad de BNB a 500 USDT, que fue el precio límite que establecimos. Y finalmente nos dice que puede que el precio de ejecución no equivalga a esta cantidad. Por el momento solo vamos a dar clic en continuar y vemos cómo nuestra orden de venta ha sido generada, y como no hemos colocado un precio de activación, ya desde este momento se comenzó a hacer el seguimiento del precio. Desde ahora, si el precio sube, el stop loss lo acompañará, y una vez que el precio caiga un 3% o más, será liquidado más arriba habiendo tenido ganancias. Ahora, viéndolo gráficamente, quedaría de esta manera. Aquí iniciamos nuestro seguimiento del precio o nuestro trailing. No hemos realizado la venta todavía, simplemente
creamos la orden para que inicie con este seguimiento. Y también establecimos una distancia de trailing del 3%, es decir que quedaría aproximadamente cerca de este punto nuestro stop loss. Ahora recuerden que configuramos un precio límite de 500 USDT al que supuestamente se vendería. Lo que realmente pasa cuando se da este escenario en el cual el precio cae y se cruza con mi stop loss es que se crea una orden límite, que fue la que se definió aquí, en este caso de 500 USDT. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se va a vender en este valor, ya que cuando se genera este cruce en el stop loss, la orden límite es generada. Sin embargo, como en este punto el precio para vender es mejor que en este punto más abajo, la orden límite se ejecuta de manera instantánea. Es decir que al final este valor de límite solo será una referencia, pero en realidad cuando el cruce se produce con la distancia de trailing, la orden es ejecutada justo en ese punto. Recordemos nuevamente que una orden límite siempre se ejecutará a un precio igual o mejor que el que definimos. Por lo tanto, en este caso, para una venta, el precio del activo sería mejor aquí arriba que el que definimos aquí abajo. Por lo que tan pronto como la orden límite es generada, asimismo será completada aquí arriba y la venta será inmediata. En otro escenario, si el precio por el contrario sube, el trailing stop lo seguirá manteniendo esa distancia por debajo del 3%. Si el precio avanza de esta manera, nuestro stop se mantendrá en la misma posición. Incluso si el precio llega a bajar pero no más de un 3%, el stop se mantendrá igualmente en la misma posición. El precio sube nuevamente, entonces el stop subirá con él. Será hasta que el precio baje más de un 3% y alcance a cruzar con nuestro stop, entonces nuestra orden límite será enviada al libro de órdenes con un valor de 500 USDT. Y nuevamente, como este precio es mucho mejor para la venta que los 500 USDT, entonces mi orden será generada y ejecutada de inmediato en este punto. Ahora, para una orden trailing stop de compra, el proceso sería exactamente el mismo, pero esta vez a la inversa. Es decir, aquí nos conviene establecer nuestro precio límite por encima del precio actual del activo. Como ejemplo, yo puse aquí una orden límite a 630 USDT y suponiendo que no establecemos un precio de activación, de nuevo el inicio del trailing sería a partir del precio de mercado, es decir, desde aquí. Como ahora estamos estableciendo una orden trailing stop de compra, entonces la distancia de trailing, por ejemplo, si la establecemos en 3%, esta vez se posicionaría por encima del precio actual. ¿Por qué? Pues porque para la compra de un activo es mejor comprarlo más abajo y no en la parte de arriba. De nuevo, en el supuesto caso de que el precio hiciera esto y cruzara en algún punto con mi 3% de stop o con mi distancia de trailing del 3%, entonces en este punto se generaría una orden límite por este valor de 630 USDT. Sin embargo, nuevamente de acuerdo con las reglas de una orden límite, debido a que el precio en este punto de aquí abajo es mejor para comprar que si lo compráramos aquí arriba más caro, entonces lo que va a pasar es que justo en este punto el precio cruza con el stop, luego se genera la orden límite, pero como el precio es mejor, entonces será completada de manera instantánea y será llenada justo en este punto, comprando finalmente en este ejemplo, digamos, a unos 566 USDT aproximadamente. Por otra parte, si a partir de aquí el precio continúa en la misma tendencia y sigue bajando, entonces mi stop o mi distancia de trailing del 3% lo acompañaría justo por encima en la misma distancia de un 3%. Y de la misma manera, si el precio sube, aunque no más de un 3%, o bien continúa en una tendencia horizontal, el stop se quedaría en la misma posición y no se movería, aunque en este punto pues la distancia ya no es de un 3%, sino que sería tal vez de un 1% o menos. Será nuevamente hasta que el precio por fin cruce con el stop para que la orden límite sea enviada y generada, y si la establecimos de manera correcta, entonces será completada justo en este punto que se produzca el cruce, y con ello habremos comprado mucho más barato que si hubiéramos establecido una orden límite, por ejemplo, en este punto, aprovechando toda esta bajada para poder comprar finalmente más barato. Es verdad que si hubiéramos comprado en este punto, pues habríamos adquirido nuestro BNB a un mucho mejor precio. Sin embargo, aún así, a pesar de que a partir de aquí el precio retrocedió un 3%, pues debemos de tomar en cuenta que todo esto se hizo de manera automatizada, consiguiendo así abrir una mejor posición de compra. Por último, si regresamos a este apartado, así se vería esta orden que acabamos de ejemplificar en el gráfico. Por último, quisiera aclarar que la distancia de trailing puede ser desde el 0.1
1 hasta un 20%, ya que si intentamos una distancia de trailing mayor, por ejemplo a un 25% y damos clic en comprar, nos va a aparecer la pantalla de confirmación, damos clic en continuar, pero nos aparece el mensaje de error donde nos dice que la distancia de trailing supera el límite, así que toma en cuenta este rango. Así es como se generarían todos estos tipos de órdenes. Cada una de ellas puede ser empleada de acuerdo a tus propias estrategias de trading. Si esta información te fue útil, déjamelo saber con un like y considera suscribirte al canal. Comenta tus dudas o déjame saber qué otros temas te gustaría conocer. Por lo pronto yo me voy despidiendo y nos vemos en el próximo video.